La historia del Imperio Inca es uno de los misterios más fascinantes del pasado, ya que casi todo lo que sabemos sobre él fue escrito tras su caída. No poseemos un solo documento escrito por alguien que creció dentro del imperio. El antiguo sistema de escritura peruano sigue siendo indescifrable, y las obras de arte que reflejaban su historia fueron destruidas casi por completo en las primeras décadas tras la invasión española. Nuestro conocimiento se basa en crónicas escritas un siglo después de la conquista. Sin embargo, estos documentos deben tratarse con cautela. Los autores de aquella época solían narrar las historias de los pueblos indígenas desde la perspectiva de sus propias opiniones o de los intereses políticos de sus protectores, ya fueran reyes u órdenes religiosas. Los propios incas, durante la época colonial, buscaron presentar su historia de forma favorable para proteger los intereses de sus clanes. Es importante recordar que, incluso antes de la llegada de los españoles, su memoria histórica estaba sujeta a revisión. Cada nuevo gobernante podía borrar fácilmente los nombres de sus predecesores caídos en desgracia. Debido a que los antiguos peruanos no contaban con el tiempo en el sentido tradicional, los académicos lucharon durante mucho tiempo por reconstruir la cronología de la expansión del imperio. Recién en la década de 1980, la arqueología comenzó a esclarecer los verdaderos orígenes de este estado. La datación por radiocarbono reveló que la expansión inca comenzó alrededor del año 1400, 40 años antes de lo que afirmaban las crónicas antiguas. El camino de los incas hacia la grandeza abarcó muchos siglos. Los primeros cazadores y recolectores llegaron a los Andes desde el norte ya en el año 14.000 a.C. Esta región se convirtió en uno de los centros agrícolas más antiguos del mundo. Ya en el año 8.000 a.C. se cultivaban frijoles y pimientos, y varios milenios después se domesticaron llamas y alpacas. Para el año 1800 a.C., la agricultura se había convertido en la base de la vida, reemplazando definitivamente la caza y la pesca. Los primeros asentamientos permanentes en la sierra y la costa peruana surgieron mucho antes del florecimiento de la agricultura. Ya hace 3.000 años a.C., las comunidades construían templos monumentales. Un ejemplo notable es la ciudad de Caral, que ocupaba una vasta área y constaba de pirámides, plataformas y altares. La economía de aquella época se basaba en el comercio entre los habitantes de la costa, la sierra y la selva amazónica. La geografía peruana facilitó su desarrollo. Las frías aguas oceánicas proporcionaban abundantes reservas pesqueras, y la proximidad de diversas áreas naturales permitía el intercambio de bienes únicos. La llegada de la cerámica alrededor del año 2000 a.C. marcó el comienzo de un período de intensa construcción de centros ceremoniales. Chavín se convirtió en el principal centro cultural. Ubicado en la encrucijada de las rutas comerciales, difundió su estilo artístico e imaginería religiosa por toda la región. Tras el declive de Chavín, comenzó un periodo de diversidad cultural. Culturas vibrantes como la mochica y la nazca florecieron a lo largo de la costa. Fueron sus representantes quienes crearon las famosas líneas gigantes en el desierto, que probablemente sirvieron como espacios sagrados. Las montañas también rebosaban de vida, con la construcción de imponentes fortalezas y sistemas de riego. En el siglo VI d.C. surgieron dos poderosos imperios en los Andes, el Wari y el Tiwanaku. El imperio Wari fue el estado más grande de Sudamérica antes de los incas. Su capital era una auténtica metrópolis con edificios de piedra y un complejo sistema de drenaje, hogar de decenas de miles de personas. Los Wari construyeron una red de caminos pavimentados que posteriormente formaron la base de las famosas rutas incas. Al sur, cerca del lago Titicaca, floreció
Tiwanaku. Su influencia se basó menos en el poder militar que en la tecnología y la religión. Este fue el período de mayor urbanización en la historia de los antiguos Andes. Con la decadencia de estos estados se produjo un período de fragmentación y frecuentes guerras. El Imperio Chimú surgió en la costa, con capital en la vasta ciudad de adobe de Chan Chan. En la sierra, la población comenzó a asentarse en cumbres inaccesibles, amurallando sus aldeas. Fue en este entorno turbulento que la estrella inca comenzó a despegar. Según la leyenda oficial transmitida a los españoles, todo comenzó con un rescate milagroso. Una pequeña tribu inca en el Valle del Cusco fue atacada por temibles guerreros chancas. El anciano gobernante inca huyó, pero su hijo, el inca Yupanqui, demostró ser heroico. Repelió los ataques enemigos, derrotó a su ejército y ascendió al trono como Pachacútec, que significa transformador del mundo. Fue a partir de su reinado que supuestamente comenzó el Gran Imperio. Sin embargo, las excavaciones modernas presentan un panorama diferente. Pachacútec fue, sin duda, un gobernante excepcional, pero no creó un estado desde cero. Mucho antes que él, los incas habían sido una importante potencia regional. No se limitaron a librar guerras, forjaron alianzas beneficiosas con sus vecinos, uniendo gradualmente las tierras que rodeaban el Cusco. La historia oficial que Pachacútec ordenó proclamar durante las festividades fue enormemente simplificada. Él mismo compiló las listas de gobernantes, borrando de la memoria del pueblo a aquellos que no estuvieron a la altura de los ideales de su gran antepasado. Así, los incas demostraron ser no solo maestros de la construcción y la guerra, sino también maestros de la propaganda estatal, creando el mito de su repentina y divina ascensión. La dinastía inca recorrió un largo camino, desde líderes legendarios hasta grandes emperadores. Las listas oficiales compiladas durante su apogeo mencionan a Manco Cápac, Sinchi Roca y Viracocha como sus primeros gobernantes. Sin embargo, la verdadera etapa imperial comenzó con Pachacútec, seguido de Túpac Inca y Huayna Cápac. Fue bajo su mando que el estado alcanzó su apogeo antes de desmoronarse en guerras civiles y la conquista española. Todo lo que sabemos sobre la vida de estos gobernantes nos llega a través de la mirada de los cronistas españoles y los nobles incas. A pesar de posibles distorsiones, podemos reconstruir una imagen general de cómo una pequeña tribu se transformó en un imperio colosal. Este rápido crecimiento comenzó en el primer tercio del siglo XV. En aquel entonces, el principal rival de los incas era la Unión Tribal Colla, que controlaba las ricas tierras alrededor del lago Titicaca. Esta rivalidad tenía una importante base económica. La región era famosa por su producción de bronce. Para los incas, que desarrollaban activamente nuevas tierras para la agricultura, las herramientas de bronce eran un recurso estratégico vital. Para derrotar a un enemigo poderoso, los incas demostraron su talento como brillantes diplomáticos. Forjaron alianzas con sus vecinos y antiguos enemigos, los collas, reforzando su férreo control. Esta victoria les abrió el camino hacia las tierras altas. Posteriormente, los incas derrotaron a la tribu chanca, pero en lugar de simplemente exterminarlos, los incorporaron a sus ejércitos. La rápida expansión del imperio se explicaba por sus tácticas únicas. El ejército inca creció visiblemente. Era una coalición multinacional, donde cada tribu luchaba con su propia vestimenta tradicional. Los incas incentivaban hábilmente la lealtad. Los guerreros más ilustres recibían telas finas, tierras, ganado e incluso esposas nobles. Los beneficios de participar en la construcción del imperio superaban con creces los de las simples incursiones de saqueo. Antes de declarar la guerra, los incas siempre ofrecían una opción: la sumisión voluntaria con garantías de prosperidad
o el exterminio total si se encontraba resistencia. Así, el protoestado de Chincha optó por la paz y obtuvo un estatus privilegiado, mientras que las tribus rebeldes del norte fueron prácticamente aniquiladas. A mediados del siglo XV, los incas controlaban vastos territorios. Su avance hacia el sur solo fue detenido por los obstinados araucanos, quienes obligaron al imperio a establecer su frontera en el río Maule. Sin embargo, al norte, en las ricas y densamente pobladas tierras de la actual Colombia, los incas planearon nuevas campañas, condenadas al fracaso por las crisis internas y la llegada de extranjeros. A principios del siglo XVI, el emperador Huayna Cápac trasladó su residencia al norte, a la ciudad de Tomebamba, para controlar mejor los territorios recién conquistados. Pero fue durante este periodo que una muerte invisible azotó el imperio. La viruela, introducida por los europeos incluso antes de su llegada a los Andes. La enfermedad se cobró la vida del propio emperador y de su legítimo heredero. Estalló una brutal guerra civil entre los dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Atahualpa salió victorioso. Su ejército conquistó y saqueó la capital, Cusco, masacrando a muchos de los partidarios de su hermano. Fue en este momento de mayor debilidad del Estado que el destacamento de Francisco Pizarro desembarcó en Tumbes. Atahualpa, estacionado en Cajamarca con un vasto ejército, estaba al tanto del avance español, pero probablemente lo subestimó. El 16 de noviembre de 1532, el Inca entró en Cajamarca con gran pompa, acompañado de miles de hombres. Confiado en su superioridad, pretendía capturar a los recién llegados. Sin embargo, los españoles les tendieron una emboscada. Valiéndose del factor sorpresa, armas de fuego y caballos que los indígenas nunca antes habían visto, el destacamento de Pizarro, compuesto por 168 hombres, desembarcó al ejército de miles y capturó al emperador. Con la esperanza de liberarse, Atahualpa ofreció a los españoles un rescate inimaginable, una habitación llena de oro y plata. Mientras el tesoro era transportado a Cajamarca, el emperador, aún prisionero, ordenó el asesinato de su hermano Huáscar para impedir que llegara a un acuerdo con sus captores. Pero los españoles no tenían intención de irse. Tras recibir el oro, acusaron a Atahualpa de fratricidio y lo ejecutaron. Tras la muerte del emperador, los españoles marcharon sobre Cusco y proclamaron al joven Manco Inca como su nuevo gobernante. Inicialmente, creyó que los extranjeros lo ayudarían a restablecer el orden, pero pronto comprendió la verdadera naturaleza de su visita. El saqueo de templos, la profanación de tumbas y los insultos personales llevaron a Manco Inca a desatar una rebelión a gran escala. En 1536 sitió Cusco y atacó Lima, la nueva capital española. Pero la fortuna no le acompañó. Los españoles contaban con el apoyo de numerosas tribus que consideraban a los incas opresores y esperaban liberarse con la ayuda de los recién llegados. El asedio fracasó. El ejército de Manco Inca quedó reducido a la miseria y él mismo se vio obligado a retirarse. Esta derrota marcó el fin del gran imperio inca, transformándolo en una historia llena de tragedia y grandeza perdida. En 1535, durante su primer cautiverio, Manco Inca se dirigió a sus generales con un amargo discurso. Confesó haber cometido un error fatal. A la llegada de los españoles, los confundió con viracochas, mensajeros divinos, y ordenó a su pueblo que los respetara y les rindiera homenaje. Pero la realidad resultó cruel. Manco comprendió que estos hombres barbudos no eran hijos de los dioses, sino hijos del diablo, que solo habían traído sufrimiento y violencia a su imperio. La imagen del rey encadenado que había dejado entrar al enemigo en su hogar se convirtió en el símbolo de la tragedia de todo un pueblo. Manco veía el oro y la plata, los objetos más queridos por los extranjeros,
como su única posibilidad de salvación. Suplicó a sus compañeros que reunieran un rescate para poder escapar de su humillante cautiverio. Pronto, Manco y varios cientos de sus leales seguidores encontraron refugio en las inaccesibles montañas de Vilcabamba. Esta región agreste, de empinadas laderas y densos bosques, fue donde los incas fundaron varios asentamientos e intentaron establecer una zona libre de los españoles. Sin embargo, sus fuerzas eran desiguales. Manco contaba con solo unos pocos miles de guerreros y el resto de la población del país estaba demasiado agotada por la guerra y las epidemias como para organizar otro levantamiento a gran escala. Los incas de Vilcabamba recurrieron a tácticas de guerrilla, combinando largas negociaciones con ataques sorpresa a las caravanas españolas que viajaban entre Cusco y Lima. Al mismo tiempo, la élite inca estaba dividida. Algunos nobles consideraban inútil cualquier resistencia y proponían aceptar las condiciones de los nuevos amos para conservar al menos un mínimo de poder y riqueza. Los españoles explotaron hábilmente estos sentimientos. Designaron a Paulu, medio hermano de Manco, como gobernante títere, aunque en circunstancias normales jamás habría podido reclamar el trono. Hasta su muerte a mediados del siglo XVI, Paulu cumplió obedientemente el papel de gobernante supremo inca bajo el control de las autoridades coloniales. Mientras se instauraba el nuevo orden, los propios conquistadores se vieron envueltos en conflictos internos. Los conflictos estallaron primero entre ellos mismos y luego entre ellos y los representantes de la corona española. Con la esperanza de aprovechar este caos, Manco Inca dio refugio a los españoles que se habían rebelado contra el gobernador de Vilcabamba. Esta decisión resultó fatal. A finales de 1544, quienes lo habían protegido lo asesinaron a traición. La resistencia fue liderada por el hijo de Manco, Sayri Túpac. Los españoles le ofrecieron un trato: el reconocimiento de la autoridad del rey a cambio de una rica propiedad cerca del Cusco. Sayri Túpac aceptó y ofreció a su familia una vida cómoda, pero esto traicionó los ideales de quienes permanecieron en la sierra. La lucha fue continuada por el otro hijo de Manco, Titu Cusi, quien intensificó las operaciones militares. Sin embargo, tras su muerte en 1571, toda esperanza se desvaneció. El último gobernante de Vilcabamba, Túpac Amaru, fue capturado por un destacamento punitivo español, llevado al Cusco y ejecutado. Con esto, la resistencia inca organizada dejó de existir. El destino de quienes sobrevivieron a estos terribles años fue trágico. Los descendientes de Huayna Cápac, otrora gloriosos, perdieron casi todas sus posesiones. Posteriormente, el rey de España otorgó a algunos nobles incas la condición de nobles, eximiéndolos de impuestos, pero la mayoría vivió en la pobreza, dedicándose al pequeño comercio. Durante los 3 siglos de dominio colonial, siguieron siendo un grupo social diferenciado, pero su antigua gloria se desmoronó. La conquista de América desencadenó una de las mayores catástrofes demográficas de la historia. Si bien la población del imperio a principios del siglo XVI era de aproximadamente 15 millones, 100 años después se había reducido a tan solo 600,000. Aislados del resto del mundo durante milenios, los pueblos indígenas estaban completamente indefensos ante las enfermedades europeas: viruela, sarampión, influenza y cólera. Esta vulnerabilidad inmunológica, combinada con una brutal explotación económica, provocó una disminución de la población de casi 25 veces. Este declive continuó hasta principios del siglo XVIII, cuando comenzó la lenta y ardua recuperación de lo que quedaba de la gran civilización andina. Los pueblos conquistados por los incas vivían en un mundo maravilloso, cuyos límites estaban claramente definidos por la propia naturaleza. Los arqueólogos llaman a esta región los Andes centrales,
Por un lado estaba bordeada por las inagotables aguas del Océano Pacífico y por el otro por las impenetrables selvas del Amazonas. Al norte, la frontera discurría a lo largo del río Tumbes, donde las lluvias ecuatoriales daban paso a la aridez tropical, y al sur, a través de los escarpados salares y el árido desierto de Atacama. Curiosamente, el nombre Perú es una invención española. En 1520, los miembros de las primeras expediciones oyeron el término de los habitantes del norte y posteriormente lo adoptaron para toda la vasta región. Para los propios incas, era una tierra de marcados contrastes. Estrechos valles costeros se alternaban con gigantescas cordilleras que a veces parecían insuperables. La característica distintiva de la vida en los Andes era su verticalidad. A lo largo de la ruta desde el océano hasta la selva amazónica, en tan solo 200 kilómetros, se encuentran casi todas las zonas climáticas del planeta. Los habitantes locales dividían su mundo en 3 niveles principales. El más bajo, la yunca, representaba las tierras cálidas y húmedas. Más arriba, a altitudes de hasta 3.500 metros, se encontraba la zona quechua, valles montañosos templados ideales para el cultivo de maíz. Aún más arriba se extendía la puna, una estepa árida y sin árboles donde las heladas nocturnas hacen casi imposible la agricultura, dando paso a picos rocosos y glaciares eternos. La zona costera del imperio era una estrecha franja desértica donde la lluvia era escasa. La vida allí se desarrollaba exclusivamente en oasis a lo largo de los ríos que fluían de las montañas. Miles de años antes de los incas, las comunidades locales desarrollaron sofisticados sistemas de riego, cultivando algodón, calabazas y frutas. Las frías aguas oceánicas, ricas en plancton, proporcionaban alimento no solo a los humanos, sino también a millones de aves, cuyos excrementos, guano, sirvieron como valioso fertilizante durante siglos. Sin embargo, el corazón de la civilización latía en las montañas. En la región quechua, los incas construyeron miles de kilómetros de canales y terrazas que rodeaban literalmente las laderas de las montañas, permitiendo abundantes cosechas de maíz y frijoles. Y en la puna, en lo alto de las nubes, vastos rebaños de llamas y alpacas pastaban entre pastos secos y cactus. Aquí, a una altitud de 4.000 metros, los incas cultivaban cientos de variedades de papas y otros tubérculos resistentes. La meseta que rodea el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, era famosa por su fertilidad. Las tierras fértiles y el clima templado de estas zonas hicieron de la región uno de los principales centros de desarrollo de la cultura andina. El clima en estas regiones no se regía por la alternancia de calor y frío, sino por el ritmo de las lluvias. De octubre a abril, las montañas se cubrían de lluvias torrenciales, mientras que de mayo a septiembre había sequía. Las regiones del norte del imperio, en el actual Ecuador, eran muy diferentes de las regiones centrales. Allí, los incas se encontraron con bosques tropicales húmedos y una férrea resistencia por parte de las tribus locales, cuya cultura y modo de vida eran ajenos a los conquistadores del Cusco. Los incas llamaron a su imperio Tahuantinsuyu, que significa tierra de 4 partes. Para ellos, el imperio no era un conjunto de provincias en un mapa, era un espacio vital, atravesado por 4 caminos principales que irradiaban desde la capital. Cada camino conducía a su propio punto cardinal, su propio cinturón. Al noroeste, el camino conducía a la rica costa del Chinchasuyu, al suroeste, a la cordillera del Kuntisuyu, al sur, a las tierras de los Collas cerca del lago Titicaca, y al este, a las laderas boscosas habitadas por los Antes, quienes vivían en los bosques. El centro sagrado de este mundo era Cusco, ubicado a una altitud de casi 3.600 metros.
No era una ciudad común como la conocemos, sino un magnífico asentamiento para la élite. Los incas custodiaban celosamente cada centímetro de tierra fértil del valle, por lo que la ciudad se encontraba encajonada entre dos canales, con edificios residenciales y palacios agrupados en las laderas. Cusco tenía una población de no más de 20.000 habitantes, en su mayoría miembros de la nobleza y sus sirvientes. La ciudad era un verdadero museo de la memoria. Aquí, las momias de los gobernantes del pasado se conservaban en opulentos palacios y los muros de los templos estaban cubiertos con enormes láminas de oro y plata. Para los incas, los metales preciosos no eran dinero, eran símbolos de la presencia divina. Los cronistas españoles registraron que en Cusco no había una sola piedra o manantial que no se considerara sagrado. Los viajeros, al avistar la ciudad por primera vez desde un paso de montaña, se detenían a orar. La arquitectura de la capital era austera y monótona. Edificios bajos de piedra con techos de paja. El elemento central era la cancha, un patio amurallado rodeado por un alto muro donde transcurría la vida privada de la familia. Estrechas calles empedradas conducían a enormes plazas donde se celebraban festivales religiosos y desfiles militares. La más grande de estas, Aucaypata, estaba pavimentada con grava fina y rodeada de magníficos palacios. Sobre la ciudad, en una empinada colina, se alzaba la ciclópea fortaleza de Sacsayhuamán. Sus muros estaban compuestos de piedras tan enormes que los españoles se negaron a creer que hubieran sido movidas por humanos. Las piedras estaban tan apretadas que ni siquiera la hoja de un cuchillo podía penetrarlas. Desde esta altura, la fortaleza dominaba Cusco, resguardando la paz de dioses y hombres en el corazón de un gran imperio. El valle del río Guatanay estaba increíblemente densamente poblado. Justo al pie de las montañas, los incas construyeron terrazas y canales, erigiendo enormes graneros y asentamientos enteros para agricultores de todos los rincones del imperio. Lujosas villas campestres para la aristocracia y majestuosos templos surgieron en las cercanías. Si se cuentan todos los habitantes de la capital y sus alrededores, la población total alcanzó la notable cifra de 100.000. El nombre de la ciudad, Cusco, deriva del aymara y se traduce como búho. Cuenta la leyenda que el fundador de la dinastía, Manco Cápac, ordenó a su hermano, Ayar Auque, sobrevolar el valle y reclamar el territorio. Se transformó en pájaro, voló hasta el lugar donde posteriormente se construiría el Templo Dorado y se transformó en una piedra sagrada, la Roca del Búho. Este monolito se convirtió en el límite alrededor del cual se desarrolló la gran ciudad. En un radio de 70 kilómetros de la capital se encontraban los recintos sagrados de la metrópoli. Protegida por el profundo cañón del río Apurímac y la densa selva, esta tierra era casi inexpugnable. Fue aquí donde los gobernantes incas construyeron sus residencias privadas. La ubicación más privilegiada era el valle del río Vilcanota, donde el clima era mucho más suave que en Cusco. Los incas pasaban las estaciones secas y frías en estos palacios, rodeados de parques, bosques y lagos artificiales. El ingenio ingenieril de la época es asombroso. Los palacios contaban con complejos sistemas hidráulicos, con agua que brotaba de fuentes esculpidas, creando una atmósfera de tranquilidad. Uno de los sitios más famosos es Machu Picchu, construido por Pachacútec. No era un asentamiento cualquiera. No se han encontrado herramientas agrícolas ni almacenes. Machu Picchu sirvió como un lujoso refugio para 750 miembros de la élite. La comida y la bebida se traían aquí desde la capital, y el principal propósito de la visita eran las fastuosas celebraciones y rituales. Pachacuti reconoció que a menudo estallaban conflictos entre la nobleza y quiso crear un lugar armonioso
donde las familias más importantes del imperio pudieran adorar a los dioses y fortalecer los lazos sociales en un ambiente relajado. Para gobernar sus vastos territorios, los incas fundaron alrededor de 80 centros provinciales, ubicados a varios días de viaje entre sí. Estas ciudades se diferenciaban de sus homólogas europeas, carecían de mercados y durante gran parte del año muchos edificios permanecían vacíos. Eran centros de riqueza. El elemento central de estas ciudades era una gigantesca plaza con una plataforma elevada, el Usnu. Aquí el Inca o sus representantes ofrecían grandes banquetes para la población local como muestra de gratitud por su labor. Estas celebraciones eran una forma de contrato entre gobernante y súbditos. El Inca alimentaba y entretenía a la población, que a cambio reconocía su autoridad y trabajaba para la corona. Un ejemplo notable de este tipo de centro es Huánuco, donde decenas de miles de personas podían festejar simultáneamente en la plaza. Cerca siempre se encontraban el Templo del Sol y la Casa de las Mujeres Elegidas, quienes elaboraban cerveza ritual y tejían túnicas para la nobleza. La red vial más sofisticada de la época consistía en conectar todos estos centros en una sola entidad. En menos de 100 años, los incas construyeron 40.000 kilómetros de caminos, la mayoría pavimentados con piedra y grava. Este fue el mayor logro de la ingeniería de la antigüedad. Dado que los incas carecían de transporte rodado y animales de tiro, los caminos fueron diseñados para peatones y caravanas de llamas. Los cañones y ríos planteaban desafíos particulares, atravesados por puentes colgantes hechos de fibras tejidas, estructuras increíblemente resistentes capaces de soportar ejércitos enteros. A lo largo de los caminos se ubicaban posadas, tampu, cada 20 kilómetros donde los viajeros podían encontrar alimento y refugio. Pero lo más asombroso era el servicio postal. Mensajeros especializados, chasqui, vivían en estaciones a lo largo de las rutas. Intercambiando mensajes y quipus, entregaban noticias de Lima a Cusco en tan solo 3 días, cubriendo una distancia de 750 kilómetros a una velocidad increíble. La sociedad del imperio se dividía en 2 bandos distintos, la nobleza y el pueblo llano. Los incas se consideraban hijos del sol y los líderes locales descendían de las estrellas, enfatizando sus orígenes divinos. El Tahuantinsuyu no era una rígida maquinaria burocrática. Se basaba en alianzas personales entre el Inca Supremo y los líderes locales. El soberano gobernaba a través de las élites de los pueblos conquistados, otorgando obsequios y organizando celebraciones conjuntas. La base de toda la sociedad era el Ai-Elu, un grupo de parentesco propietario de la tierra. El término en sí mismo se refería antiguamente a un lazo de guerra con piedras, simbolizando la unidad del clan como comunidad de guerreros. Cada clan tenía su propia especialización. Algunos pescaban, otros tejían y otros criaban llamas en las montañas. No podían sobrevivir solos e intercambiaban constantemente productos con sus vecinos, creando un complejo sistema económico. Estas comunidades se unieron en provincias más grandes. Los incas explotaron hábilmente las tradiciones ancestrales e incluso las rivalidades internas entre clanes. Cada asentamiento se dividía simbólicamente en 2 partes, superior e inferior. La competencia entre ellas ayudó a los incas a lograr grandes resultados en el trabajo y la guerra. Al anexionarse nuevas tierras, a veces mantenían las antiguas fronteras, mientras que otras, como en el caso del Imperio Chimú, las fragmentaban para evitar rebeliones. Las provincias más densamente pobladas contaban con cientos de miles de habitantes, y los incas buscaban controlarlas no solo por la fuerza de las armas, sino también mediante un complejo sistema de ideologías y rituales compartidos,
convirtiendo a cada persona en parte de un gigantesco y bien engrasado mecanismo que gobernaba los 4 puntos cardinales. A la cabeza de cada clan, al que los incas llamaban Ayllu, se encontraba un cacique o curaca. Esta palabra significaba literalmente anciano. No era solo un líder, sino la personificación viviente del antepasado fundador. Antes de la llegada de los incas, los caciques podían ser elegidos o nombrados por las familias más influyentes, pero el poder imperial establecía este cargo como hereditario. Ahora era el gobernante supremo quien confirmaba al curaca en su cargo, convirtiéndolo en su virrey. La función principal del cacique era la distribución de responsabilidades. Decidía quién desempeñaría qué tareas, por lo que se ganaba el título honorífico de asignador de responsabilidades. La influencia de los caciques dependía de su rango. Los gobernantes de provincias enteras tenían un estatus similar al de la nobleza inca, mientras que los jefes tribales menores vivían casi con la misma modestia que los miembros comunes de la comunidad. La riqueza y el poder de un cacique se medían no solo por su territorio, sino también por el número de sus esposas. La poligamia era la base de la economía. Cuantas más esposas tenía un jefe tribal, más generosamente podía agasajar a sus invitados ofreciéndoles chicha. Esto creó un sistema de endeudamiento. Aquellos a quienes alimentaba se convertían en sus fieles seguidores. Posteriormente, los sacerdotes y funcionarios españoles tuvieron que realizar grandes esfuerzos para erradicar esta tradición, ya que incluso décadas después de la conquista, algunos jefes tribales locales mantenían a docenas de esposas. En la cima de la pirámide social se encontraba la verdadera élite inca, los descendientes directos de los soberanos que vivían en los magníficos palacios del Cusco. Era una sociedad cerrada, con su propia y compleja jerarquía. Los hijos y nietos del emperador eran considerados príncipes y princesas, pero con cada nueva generación su estatus declinaba gradualmente, a menos que lograran ascender al trono. Este sistema era un poderoso motor del imperio. Los jóvenes aristócratas buscaban demostrar su valor en la guerra para alcanzar la gloria y la riqueza, mientras que el legado de sus antepasados se fragmentaba y se disolvía con el tiempo. Las mujeres ocupaban una posición notablemente alta en la sociedad inca. Las mujeres nobles recibían la misma educación que los hombres, contaban con sus propios sirvientes y poseían propiedades. La historia registra ejemplos de mujeres que gobernaron directamente las provincias y desempeñaron un papel clave en las intrigas políticas. Una de las esposas más jóvenes del gobernante, Kuntarwachú, no solo heredó el cargo de cacique de su padre, sino que también forjó una alianza crucial con Francisco Pizarro, casándolo con su hija. En un momento crucial, fue su apoyo militar lo que ayudó a los españoles a defender Lima del asalto de los rebeldes incas. Los incas buscaban unir a las élites locales con el poder imperial. Los líderes provinciales estaban obligados a enviar a sus hijos a Cusco. Allí aprendieron la lengua y la cultura del imperio, lo que también sirvió como garantía de lealtad. Los hijos de los líderes se convirtieron en una especie de rehenes. Esta alianza se cimentó mediante el matrimonio. Las princesas incas se casaban con líderes locales y los hijos del emperador se casaban con las hijas de la nobleza provincial. El gobernante supremo, a quien llamamos Sapa Inca, el Uninca, era ante todo un gran guerrero. Su poder no pasaba automáticamente a su hijo mayor. La muerte de cada emperador casi siempre desembocaba en una sangrienta lucha por el trono entre numerosos pretendientes. El nuevo monarca recibía el derecho a fundar su propio linaje y construir sus propios palacios. Era considerado un intermediario sagrado entre los dioses y los hombres.
Incluso los dignatarios más nobles solo podían presentarse ante él descalzos y con una pesada carga sobre los hombros, signo de profunda humildad. El principal símbolo de poder del Inca no era una corona de oro, sino el mascapaicha, un pompón de lana escarlata sujeto a su diadema. También portaba un bastón sagrado con punta de cobre, que simbolizaba su rol como creador y transformador de la tierra. El poder del Sapa Inca residía en la lealtad personal de los caciques. Dado que el Estado residía esencialmente en el propio soberano, todos los acuerdos con las provincias se anulaban a su muerte. Cada nuevo Inca debía recuperar la lealtad de sus súbditos, emprendiendo largos viajes por todo el país, rodeado de miles de guerreros y sirvientes en lujosas literas. La administración imperial era notablemente flexible y carecía de una burocracia engorrosa. Los incas no intentaron imponer un modelo único de gobierno a todos sus pueblos. En la sierra, donde los antiguos estados habían dejado de existir, construyeron nuevos centros administrativos con gobernadores y contadores que llevaban registros mediante nudos de quipú. Pero en la costa, donde las ciudades habían existido durante siglos, los incas prefirieron gobernar indirectamente a través de líderes locales, con escasa interferencia en su forma de vida. El símbolo más magnífico del poder imperial en el norte era la ciudad de Tomebamba, un segundo Cusco, donde la corte residía durante muchos meses. Esta ciudad se convirtió en la cúspide de la planificación urbana inca, pero, por desgracia, fue completamente destruida por los incendios de la Guerra Civil, poco antes de que pueblos de otros mundos llegaran a los Andes. El imperio inca no contaba con un ejército regular como lo conocemos hoy. Con la excepción de la guardia personal del soberano, compuesta por unos 1000 guerreros de élite, el resto del ejército estaba formado por milicianos. Estos eran simples agricultores y pastores, reclutados al servicio del Estado. El entrenamiento militar era fundamental en la infancia en los Andes desde muy temprana edad, por lo que cada hombre era un soldado en potencia. Cada tribu contaba con su propio destacamento, que luchaba con sus propias armas tradicionales, portaba sus propias insignias y obedecía a sus propios jefes, quienes, a su vez, cumplían las órdenes de los líderes militares entre los parientes cercanos del Inca. El propio soberano era considerado el comandante en jefe y su autoridad dependía directamente del éxito militar. El arsenal del ejército inca era muy variado. Los honderos, que lanzaban piedras lisas del tamaño de huevos de gallina, solían marchar en primera línea. Tras ellos iban guerreros armados con pesadas mazas y hachas de guerra. Las cabezas de las mazas solían tener forma de estrella y estar fundidas en bronce, mientras que algunas, pertenecientes a los comandantes, incluso estaban hechas de oro o plata. Los incas también usaban lanzas largas, arcos y flechas y jabalinas. Para protegerse, los guerreros llevaban chalecos de algodón acolchado, robustos cascos de madera acolchados con algodón y pequeños escudos hechos de tablones de madera. Los propios incas rara vez se lanzaban al fragor de la batalla, prefiriendo dirigirla desde la barrera, como un maestro estratega. Una enorme línea de abastecimiento siempre seguía al ejército en campaña. Los familiares llevaban provisiones y las esposas de los guerreros cocinaban durante el camino. A veces, incluso nacían niños durante las campañas. Un número tan grande de civiles hacía que el ejército fuera engorroso, pero los incas prevalecieron gracias a su gran número. A menudo, la mera visión de un ejército de 30.000 hombres bastaba para obligar al enemigo a rendirse sin luchar. Los incas siempre ofrecían una opción: la sumisión voluntaria a cambio de generosos obsequios o el exterminio total si se resistían. Las tribus recalcitrantes eran tratadas con dureza, podían ser masacradas o reasentadas en masa en otras regiones del imperio. Con el tiempo,
A medida que el imperio se expandía, los incas se enfrentaron a un problema de abastecimiento. Los guerreros ya no podían regresar rápidamente a sus hogares para trabajar en los campos. Por lo tanto, el gobernante eximió a algunas tribus de todos los impuestos, convirtiendo la guerra en su única profesión. A otras, cuya lealtad era cuestionable, se les prohibía incluso tocar armas. Para garantizar la seguridad, se creó una red de almacenes y graneros por todo el país, donde los soldados podían obtener ropa, calzado y raciones de maíz y hojas de coca. Los incas no temían los ataques externos, por lo que sus fortalezas servían menos para la defensa que como bases para futuras conquistas y guarniciones para controlar las tierras recién conquistadas. La economía del Imperio Inca era completamente única. No existían mercados en el sentido tradicional y las mercancías rara vez recorrían largas distancias. Cusco no era un centro comercial como Roma. Por el contrario, los incas explotaron las antiguas tradiciones del trabajo comunitario. El Estado se apropió de tierras baldías, construyó terrazas y canales, y luego obligó a los residentes locales a cultivarlas. Lo mismo ocurrió con la ganadería. Los rebaños estatales crecieron constantemente gracias al trabajo comunitario. Dos economías coexistieron esencialmente dentro del imperio: la agricultura comunal de subsistencia y un sistema estatal de redistribución de excedentes. Los Andes centrales se convirtieron en uno de los centros agrícolas del mundo. Aquí se cultivaban decenas de especies vegetales, más que en ningún otro lugar de América. Cientos de variedades de papa y quinoa se cultivaban en las escarpadas tierras altas de la Puna, mientras que maíz, frijoles y algodón se cultivaban en los valles templados. La supervivencia en tales condiciones habría sido imposible sin tecnologías de conservación únicas. Los habitantes de las montañas aprendieron a secar carne y tubérculos aprovechando la alternancia de heladas nocturnas y sol diurno. Estas reservas podían conservarse durante años, salvando a la gente de la hambruna durante los periodos de sequía. Donde las montañas eran demasiado empinadas, los incas literalmente excavaron terrazas agrícolas en las laderas. Para aumentar la producción de los cultivos, utilizaban excrementos de llama y de aves marinas, conocidos como guano. Si bien la papa era el alimento básico de la mayoría de la gente, el maíz se consideraba un alimento de lujo. Se utilizaba para elaborar chicha, una cerveza crucial en la política. El cacique estaba obligado a proporcionar cerveza a todos los que trabajaban sus tierras, y cuantas más esposas tuviera capaces de elaborar chicha, mayor era su poder. Además de las plantas, en los Andes se domesticaron 5 especies animales: perros, cuyes, patos almizcleros, llamas y alpacas. La llama era un tesoro invaluable. Era el único animal de carga, proporcionando carne, lana y pieles, y su estiércol se utilizaba como combustible en zonas donde no crecían árboles. Las alpacas se criaban por su suave lana. Estos animales eran tan importantes que los incas los llamaban ovejas indias y los consideraban la base de su riqueza. La agricultura requería una enorme mano de obra y las herramientas eran primitivas, básicamente palas de madera clavadas en la tierra. Este trabajo requería la participación de muchas personas, por lo que la ayuda mutua, conocida como Aini, se convirtió en la base de la vida campesina. Si una familia ayudaba a sus vecinos, estos estaban obligados a corresponder. Esto creó vínculos sociales inquebrantables dentro de la comunidad. En la costa, la pesca era la actividad principal. Comunidades enteras se dedicaban exclusivamente a la captura de peces, intercambiándolos por textiles y granos. Así, mediante el trabajo, los rituales y una organización rígida, los incas crearon uno de los sistemas económicos más eficientes de la historia de la humanidad. Una de las características más impactantes del paisaje andino
es la increíble proximidad de mundos diferentes. En tan solo unos días de viaje, un viajero puede pasar de las frías praderas del altiplano a los húmedos bosques tropicales o alcanzar la abrasadora costa. Esta singular proximidad influyó en el deseo de las comunidades serranas de autosuficiencia total. En lugar de depender de comerciantes y negocios arriesgados, las comunidades prefirieron enviar a su gente a diferentes climas. Así surgieron archipiélagos ecológicos enteros. El asentamiento central de un pueblo se ubicaba a cierta altitud, pero sus posesiones se dispersaban como islas en otras elevaciones montañosas. Por ejemplo, la tribu Chupaichu vivía en los valles templados, pero tenía sus campos de papa en las tierras altas y plantaciones de algodón y coca más abajo, en las cálidas llanuras. Los indígenas Lupaca incluso enviaron colonos a cientos de kilómetros del Océano Pacífico para obtener pescado y fertilizantes. Este sistema permitía a cada comunidad acceder directamente a todo lo que necesitaba, minimizando el riesgo de hambruna. Con el nacimiento del imperio, los incas elevaron este principio a la categoría de Estado. Al comprender que la prosperidad dependía de la tierra y el agua, emprendieron un gigantesco proyecto de construcción. Donde antes había tierras desoladas y pantanos, aparecieron terrazas planas y complejos canales. Para aumentar la producción de maíz, considerado un alimento básico para la élite y el ejército, poblaciones enteras se reasentaron desde las fortificadas fortalezas de las montañas hasta los fértiles valles. Para gobernar sus vastos territorios, los incas emplearon el sistema de Mixma, la migración masiva de colonos. Era un instrumento sutil que combinaba la economía y la política. Algunos colonos fueron enviados a cultivar nuevas tierras en los bosques agrestes, mientras que otros se dirigieron a provincias deshabitadas para mantener el orden y socavar la unidad de las tribus locales. Con la llegada de los españoles, el porcentaje de estos forasteros en algunas regiones alcanzó el 80%. Los incas actuaron como hábiles demógrafos. Expulsaron a la gente de las zonas superpobladas y poblaron con ellas zonas estratégicas vacías, eligiendo siempre un clima favorable. A diferencia de muchos otros imperios, los incas no recaudaban impuestos de sus súbditos en grano ni oro. Se apropiaban de su tiempo. Este sistema se llamaba mita, servicio laboral. Cada hombre estaba obligado a trabajar para el Estado durante un tiempo determinado, construyendo caminos, erigiendo templos, tejiendo telas o cultivando los campos incas. El Estado, a su vez, transformaba esta labor en una especie de ritual. Se alimentaba, se daba de beber y se entretenía a la gente, creando un ambiente festivo que hacía bastante llevadero el duro trabajo. Más tarde, los funcionarios españoles observaron con sorpresa que los indígenas estaban más dispuestos a trabajar para sus nuevos amos durante 2 semanas sin paga que a entregar un puñado de papas cultivadas en sus campos. Para controlar esta gigantesca fuerza laboral, los incas introdujeron un rígido sistema decimal. Toda la población se dividió en grupos de 10, 100 y 1000 familias, cada una liderada por un jefe. Esto permitió a los administradores del Cusco saber con exactitud cuántos trabajadores podían contar en un momento dado. Pero el imperio no solo tomó, también dio. El Estado andino sustituyó a los mercados y al comercio. El Inca actuó como el principal distribuidor de bienes. Recibía excedentes de una parte del país y los enviaba a otra. Conchas de los mares tropicales al frío sur, llamas de las tierras altas al cálido norte. Era una economía de conexiones personales y regalos. Al recompensar a los líderes locales con bienes excepcionales, el Inca los convertía eternamente en acreedores. Mediante este intercambio,
Los plebeyos podían diversificar su dieta con alimentos que jamás habrían crecido en su tierra natal. Los gigantescos almacenes estatales, las colcas, se convirtieron en el símbolo de este poder. Cada capital provincial albergaba cientos de graneros repletos de alimentos, ropa, calzado y armas. Estos suministros eran suficientes para sustentar a un vasto ejército y alimentar a los trabajadores. Cuando los españoles entraron en Cusco, quedaron atónitos ante la magnitud de lo que vieron. Los almacenes contenían no solo montañas de textiles y alimentos, sino también cofres repletos de increíbles joyas hechas de plumas de colibrí que brillaban como el oro al sol. Tras la caída del imperio, se necesitaron décadas de caos y saqueos para vaciar por completo estos tesoros inagotables de las 4 direcciones del mundo. Aunque el fundamento del imperio residía en el trabajo masivo de sus miembros, el Estado también requería objetos de calidad excepcional que no podían producirse con mano de obra ordinaria. Para ello, los incas crearon castas enteras de artesanos profesionales. Alfareros, joyeros y tejedores se congregaban en todo el país y se establecían en asentamientos especiales o centros provinciales. La producción textil era particularmente importante. En el Imperio Inca, la ropa fina servía como moneda. Con ella, el emperador recompensaba a los líderes leales, fortaleciendo su lealtad y prestigio. En la región del lago Titicaca operaban gigantescas fábricas donde miles de artesanos creaban ropa con las plumas más exclusivas y la lana más fina. Estos especialistas gozaban de un estatus especial, se les llamaba llana o sirvientes eternos. A diferencia de los campesinos comunes, estaban exentos del servicio público, pero trabajaban toda su vida para beneficio del emperador o la nobleza, transmitiendo su arte por herencia. El número de este grupo creció a un ritmo vertiginoso durante el apogeo del imperio, lo que reflejaba el afán de lujo y comodidad de la aristocracia. Otro papel importante lo desempeñaban las mujeres elegidas o aclía. Eran separadas de sus familias desde niñas y enviadas a una especie de monasterio fábrica. Allí dedicaban su vida al servicio de los dioses y del Estado, tejían telas finas que luego se sacrificaban al sol y elaboraban cerveza ritual para las festividades estatales. Las más merecedoras podían llegar a convertirse en esposas de líderes de alto rango. En el Imperio Inca, el comercio estaba estrictamente limitado. Era imposible comprar o vender tierras, agua o mano de obra. El Estado monopolizaba los bienes de lujo, distribuyéndolos a su discreción. Sin embargo, las comunidades comerciaban activamente con bienes esenciales como lana, carne y sal. En algunas regiones, sobre todo en el norte y la costa, existían gremios enteros de comerciantes profesionales. Lideraban caravanas a lo largo de cientos de kilómetros e incluso se aventuraban en mar abierto en enormes balsas. Su principal objetivo eran las conchas de mula, un molusco tropical más preciado por el imperio que el oro, considerado una ofrenda capaz de prevenir la sequía. Aunque los incas no tenían una moneda única, utilizaban granos de cacao, hojas de coca y placas de cobre para el comercio, que circulaban incluso más allá de las fronteras del imperio. Todas las medidas incas estaban relacionadas con el cuerpo humano. Las longitudes se medían con los dedos, las palmas y los codos, y la unidad principal de medida era el ricra, la distancia entre las yemas de los dedos de un brazo extendido. Las distancias largas se medían en tupu, una unidad de medida que correspondía a la distancia que una persona podía caminar en un tiempo determinado. Por esta razón, esta unidad era más larga en las llanuras y más corta en las montañas. La superficie terrestre también se medía en tupu, una parcela de tierra cuya cosecha era suficiente para alimentar a una familia.
Los incas contaban usando el sistema decimal, utilizando el yupanú para cálculos complejos, una especie de ábaco con cavidades en el que se realizaban operaciones matemáticas moviendo granos de maíz o guijarros. El tiempo y el calendario inca estaban inextricablemente ligados a la agricultura y al cielo. Durante siglos, los pueblos andinos observaban las estrellas para determinar el momento oportuno para sembrar maíz. El calendario inca constaba de 12 meses y personas especialmente capacitadas monitoreaban los movimientos de los cuerpos celestes. En Cusco, Pachacútec ordenó la construcción de enormes pilares solares en las colinas. Al observar la salida y la puesta del sol entre estas torres de piedra, desde la plaza central, el emperador determinaba con precisión los solsticios y el inicio de las temporadas agrícolas. Este era un conocimiento sagrado. El gobernante actuaba como intermediario entre el cielo y la tierra, iniciando celebraciones y trabajos. Curiosamente, los incas no usaban un calendario como el que conocemos. No tenían un año cero desde el cual contar la historia. Para ellos, el tiempo no era una línea recta, sino una sucesión de fases en el desarrollo del mundo, desde el caos primordial hasta el orden ideal del imperio del Tahuantinsuyo. La gente de aquella época a menudo desconocía su edad exacta, ya que la historia se percibía no como una lista de fechas, sino como un ciclo continuo de vida, regido por el sol y la voluntad del gran Inca. En los Andes, la sociedad siempre miraba hacia el pasado, ya que casi todos los rituales sagrados estaban dedicados a los ancestros. La memoria histórica inca no se conservaba en libros polvorientos, cobraba vida a través de danzas, canciones y batallas teatrales. Cada familia noble tenía sus propias leyendas que se recitaban ante las momias de sus gobernantes. Aunque emperadores como Pachacútec intentaron reescribir la historia en su beneficio, en el Cusco nunca surgió una crónica única y universalmente aceptada. Los incas usaban quipus, literalmente chips, para registrar eventos importantes, pero a diferencia de nosotros, casi nunca registraban fechas precisas. Si los historiadores modernos citan los reinados de ciertos emperadores, se trata simplemente de estimaciones aproximadas realizadas por cronistas españoles. Para los propios incas, el tiempo no era una regla abstracta con la que contar los años. En sus lenguas, la palabra pacha significaba tanto tiempo como lugar. Para ellos, el pasado no retrocedía, estaba literalmente ante sus ojos, porque cada evento importante estaba ligado a una colina, un manantial o una piedra específica cerca del Cusco. Para ellos, la capital era una vasta arca de memoria, donde la historia se grababa en el propio paisaje. Los incas creían que su civilización se extendió por 12 generaciones, comenzando con el legendario Manco Cápac. Pero más allá de esta cronología oficial se encontraba una profunda antigüedad, una era primordial. A diferencia de los cristianos, los incas carecían de un mito de la creación. Para ellos, el tiempo era un ciclo, una serie de grandes transiciones. Consideraban el primer amanecer y el diluvio universal como los eventos más importantes. La leyenda del diluvio se transmitió de generación en generación entre muchos pueblos del imperio. Se decía que un día una llama común presentía la proximidad del desastre. Dejó de comer y comenzó a balar lastimeramente. Cuando su enfurecido amo intentó alimentarla, la llama habló con voz humana. Advirtió que en 5 días el océano se desbordaría y se tragaría el mundo. El hombre la creyó, tomó provisiones y escaló la alta montaña de Vilcacotto. Todos los animales ya se habían reunido allí, pumas, zorros, cóndores. Cuando las aguas inundaron la tierra, solo la cima de esta montaña permaneció sobre la superficie.
Se dice que fue entonces cuando la punta de la cola del zorro se mojó y se volvió negra para siempre. Cuando las aguas retrocedieron 5 días después, el hombre sobreviviente se convirtió en el antepasado de nuevas generaciones de personas. Los incas también tenían su propia versión estatal de estos acontecimientos. Creían que, tras el diluvio, el dios Viracocha había moldeado en arcilla y esculpido en piedra a los fundadores de todos los pueblos. Los había dotado de vestimenta, idioma y costumbres, y luego los había enviado bajo tierra para que emergieran a la luz de sus futuros dominios. Los propios incas, liderados por Manco Cápac, emergieron de la cueva de Tamputoco. Esta leyenda tenía un importante propósito político. Proclamaba a los incas como el pueblo más antiguo e importante, destinado a unir a todos los demás inmediatamente después del gran caos. Los incas dividieron su historia en 2 grandes eras: la época de las tierras incultas, cuando los hombres vivían en la oscuridad y luchaban sin cesar, y la época de los incas, una era de orden, sol y prosperidad. La ideología imperial enseñaba que fueron los incas quienes trajeron la paz, quienes enseñaron a la gente a construir terrazas y a adorar a los dioses apropiadamente. Para ellos, la historia no se trataba de progreso, sino de un retorno a la estabilidad primordial. Incluso el nombre del gobernante, Pachacútec, significaba el regreso de una era. Desafortunadamente, nuestro conocimiento de la fe inca ha sido profundamente distorsionado por el tiempo y la censura. Tras la conquista española, la élite inca adoptó rápidamente el cristianismo y las momias de los gobernantes fueron confiscadas y ocultadas por las autoridades coloniales. Cronistas como Garcilaso de la Vega intentaron presentar la religión inca como una especie de preparación para el cristianismo, afirmando que los incas adoraban a un único Dios creador. En realidad, las creencias andinas eran mucho más complejas. Se trataba de un sistema flexible en el que distintos pueblos adoraban las mismas fuerzas de la naturaleza, truenos, relámpagos y montañas, con nombres diferentes. Los incas no destruyeron a las deidades extranjeras, colocaron a su propio dios solar por encima de ellos, creando una jerarquía que reflejaba su poder político. El culto al sol se convirtió en el corazón del imperio, un símbolo de unidad y del orden divino que los incas, en su profunda fe, habían traído al mundo. En el antiguo Perú, la muerte se trataba sin el trágico aspecto de una despedida final. Para los andinos, los difuntos eran parte integral de la vida pública. Los cuerpos no se enterraban, sino que se transformaban en momias, secadas al frío viento de la montaña. El patriarca de la familia era considerado un guardián sagrado, cuidado con esmero, se le alimentaba, se le ofrecía chicha y hojas de coca. Durante las celebraciones más importantes, las momias eran sacadas de sus criptas, sentadas en plazas públicas e incluso invitadas a bailar. Los cronistas españoles describían estos rituales con admiración. Los sirvientes colocaban vasijas de oro y plata ante los gobernantes difuntos, conversando con los vivos en su nombre. Se creía que los difuntos podían festejar con sus descendientes. Se quemaba comida para ellos en hogueras especiales, para que el humo transmitiera su sabor al más allá, y se vertía cerveza en canales sagrados. Esto no era una mera superstición. La veneración del ancestro llamado Malki, que significa arbolito, era un acto legal. Mientras un clan cuidara de su fundador, su derecho a la tierra y el agua permanecía indiscutible. El ancestro era la raíz, y sus descendientes el fruto, y este vínculo era inquebrantable. Con el tiempo, las figuras ancestrales quedaron rodeadas de mitos. Los incas creían que sus grandes antepasados podían transformarse en enormes monolitos de piedra, las huancas. Estas piedras se plantaban en la tierra de los campos como símbolo de propiedad territorial.
Algunos fundadores de linajes incluso eran de origen no humano. Algunos emergieron de las profundidades del océano, otros nacieron de huevos celestiales en las cimas de las montañas. Las momias de los emperadores incas se mantuvieron en perfecto estado durante siglos. Incluso décadas después de su muerte, aparecían simplemente dormidos, con el cabello, las pestañas y el rostro sereno intactos. Se sentaban en sus palacios, ricamente ataviados, y los indígenas que pasaban se arrodillaban ante ellos con lágrimas en los ojos, viendo en ellos no cadáveres, sino la historia viva de su pueblo. Además de sus ancestros, el mundo inca estaba habitado por muchos otros seres sagrados, las huacas. No eran personas, sino espíritus del paisaje, montañas, acantilados, piedras inusuales o manantiales. Cada comunidad tenía su propio espíritu protector. Para los agricultores, las huacas eran, sobre todo, dueñas del agua que fluía de las cimas de las montañas. Se creía que los espíritus de las montañas poseían una fuerza vital colosal, podían transformarse en miles de guerreros para defender sus tierras o enviar enfermedades a quienes violaban la ley. Todo el mundo inca estaba impregnado de estos puntos de poder, transformando la naturaleza salvaje en un espacio domesticado y sagrado. Gobernando sobre todos los espíritus locales se encontraban dos grandes deidades cósmicas, Viracocha y el Rayo. Formaban una pareja sagrada que dividía el mundo en dos esferas complementarias. Viracocha, llamado Wari en algunas regiones, era el dios de las aguas subterráneas y del inframundo. Se le consideraba un gran ingeniero y creador que enseñó a la gente a construir canales y terrazas. Viracocha personificaba el calor húmedo de la temporada de lluvias, vital para quienes cultivaban maíz en los valles. El Rayo era el dios de los cielos. Se le representaba como un poderoso guerrero con una honda y un garrote. El trueno se consideraba el sonido de su honda, el relámpago, el destello de sus joyas y la lluvia, el agua del río celestial que vertía sobre la tierra. El Rayo era el patrón de los habitantes de las altas estepas, pastores y curanderos. Este dualismo de los dioses reflejaba la estructura misma del imperio. Los trigales de los valles dependían de Viracocha y los rebaños de llamas en las mesetas montañosas de Rayo. Pero estos mundos no eran enemigos. Los habitantes de los valles ofrecían sacrificios a Rayo y los habitantes de las montañas veneraban a Viracocha. La religión inca no era solo una colección de mitos, sino un complejo mecanismo que unía a diferentes pueblos y tierras en un todo único. Enseñaba que el orden en el mundo solo es posible cuando los opuestos, cielo y tierra, montañas y valles, vivos y muertos, se encuentran en eterno y armonioso equilibrio bajo la atenta mirada del divino Inca. En el corazón de Cusco, en el famoso Templo Dorado, las estatuas de los dioses Viracocha y Rayo se alzaban a ambos lados de la figura central, el dios Punchao, personificación del sol del día. Para los incas, el culto al sol no era solo una religión, sino el fundamento de su soberanía. Y aunque el sol a menudo parecía casi inseparable de Viracocha, ambos eran representados con barbas que simbolizaban rayos, existía una diferencia importante entre ellos. Si bien Viracocha era responsable de la fertilidad de la tierra, el sol tenía una enorme importancia política. El Inca Supremo se autodenominaba el Hijo del Sol. Su poder era divino en su esencia misma. En esta jerarquía cósmica, todo estaba estrictamente dividido. El emperador encarnaba al Sol, su consorte principal a la Luna y los líderes bajo su mando al lucero de la mañana. El antiguo mito del sol naciente que vencía el esplendor de Venus, provocándole el ocaso, servía de justificación directa al poder del Inca sobre todos los demás pueblos. Cada mañana,
Al desvanecerse la estrella tras los rayos del amanecer, se recordaba al mundo que la nobleza local debía someterse a la voluntad del emperador. Para los Andes, las deidades no eran distantes ni abstractas. Poseían una cualidad llamada Camac, la capacidad de transmitir su esencia vital a todos los seres vivos. Un ancestro transmitía poder a sus descendientes, el sol al gobernante y las constelaciones a los animales. Se creía que cada persona estaba compuesta de diferentes esencias, unidas en su mundo interior. Este doble invisible otorgaba al individuo la capacidad de crecer y sentir. Podía abandonar temporalmente su cuerpo, pero no podía existir mucho tiempo sin su envoltura terrenal. Las relaciones con los dioses eran casi íntimas. Los incas creían que una deidad podía ser pariente. Por ejemplo, un clan podía entregar a una joven en matrimonio al espíritu local de la huaca. El dios se convertía entonces en yerno de toda la comunidad y estaba obligado a asegurar la prosperidad de sus nuevos parientes. La institución de las mujeres elegidas funcionaba de forma similar. Al confiar miles de jóvenes al servicio del sol, el emperador convertía al gran luminar en su deudor. Estas mujeres preparaban la comida y la cerveza para las fiestas, realizaban las mismas tareas domésticas que una esposa normal y ayudaban a su marido y a sus vecinos en los campos. A diferencia de los aztecas, los sacrificios incas rara vez eran masivos. Solían realizarse en momentos excepcionales, como la muerte de un gobernante, cuando sus fieles sirvientes y esposas lo seguían voluntariamente al mundo de las sombras. Pero la ceremonia más solemne era el Capac Ucha, o deber real. En tiempos de gran crisis, guerra o enfermedad del emperador, se traían ricos obsequios a Cusco desde todos los rincones del país, textiles, oro e hijos de las familias de los líderes locales. Tras elaboradas ceremonias en la capital, algunos de estos obsequios se sacrificaban y los objetos consagrados y la sangre de las llamas sacrificadas se llevaban de vuelta a las provincias. Este ritual conectaba a todo el imperio en una sola red. La sangre del corazón del imperio, Cusco, fluía a los santuarios más remotos, renovando el pacto entre el Inca, los dioses y el pueblo. El mundo inca estaba animado hasta el más mínimo detalle. Incluso las plantas y los metales se consideraban entidades con las que se podía negociar. Si un agricultor encontraba una mazorca de maíz inusualmente grande o un pastor veía una papa enorme, se les llamaba las madres de ese fruto. Se creía que todo el poder reproductivo se concentraba en estos especímenes. Estas plantas madre se guardaban en graneros como reliquias sagradas. Esta lógica dio origen al culto a la Pachamama, la Madre Tierra, y a la Mamacucha, la Madre Lago, que proveía de agua a los campos. Cada familia tenía sus propias pequeñas deidades, las Kunupa. Estas eran pequeñas piedras talladas en forma de llama o espiga de trigo. Se consideraban propiedad personal y se transmitían de padres a hijos, como los amuletos domésticos de la antigua Roma. Los incas creían que, en la antigüedad, estas piedras eran regalos de los espíritus de las montañas a la humanidad. Mediante estos sencillos pero profundos rituales, desde la veneración de un pequeño amuleto de piedra hasta majestuosas ceremonias en honor al sol, los incas crearon un mundo donde no había lugar para la casualidad y donde cada persona se sentía parte de un ciclo infinito de energía divina. El imperio inca estaba literalmente repleto de santuarios, desde majestuosos templos en las capitales hasta modestos altares en las cimas más altas de las nubes. En el corazón del Cusco, en la confluencia de dos ríos, se alzaba el legendario Coricancha, o Templo Dorado. Era más que un simple edificio, era el centro sagrado de todo el universo inca. Entre sus muros, hábilmente tallados en piedra pulida, se encontraban las moradas del sol, la luna,
los dioses del rayo y Viracocha. El templo dorado hacía honor a su nombre. Sus muros exteriores estaban rodeados por una ancha franja de oro y las estancias interiores estaban completamente revestidas de metales preciosos. La decoración más llamativa era un jardín artificial, donde un campo de trigo de tamaño natural estaba hecho completamente de oro puro. Solo los aristócratas de mayor rango tenían acceso, y los emperadores se sentaban en bancos especiales adornados con esmeraldas. Para los incas, este oro no era símbolo de riqueza, sino que simbolizaba la luz congelada del mismísimo dios del sol. No menos significativo fue el antiguo templo de Pachacamac, en la costa del Pacífico. Era conocido como el lugar de aquel que revitaliza la tierra. Era un importante centro de peregrinación, donde la gente acudía de todo el país para buscar el consejo de un ídolo de madera en una cripta secreta. Pachacamac era famoso por sus profecías y sanaciones, aunque fue su consejo el que derrocó al emperador Huayna Cápac, quien padecía viruela. Otro gran santuario se encontraba en el lago Titicaca, en la Roca de Plomo. Los incas creían que allí nació el sol. Un sendero conducía a esta roca a través de 3 umbrales sagrados, donde cada peregrino debía someterse a un rito de purificación. La isla contaba con miles de sirvientes y cientos de mujeres elegidas que elaboraban cerveza ritual para la deidad día y noche. Incluso en las cumbres más inaccesibles de los Andes, a altitudes superiores a los 6.000 metros, los incas erigieron sus altares. En el nevado Yuyayaco, los arqueólogos han descubierto el santuario más alto del mundo. Allí, entre los hielos eternos, los incas dejaron ricas ofrendas y celebraron el ritual Capac Hucha, sacrificando niños con lujosas túnicas para apaciguar a los espíritus de la montaña y asegurar la supervivencia del imperio en tiempos difíciles. La vida inca estaba marcada por un riguroso ritmo de festividades religiosas que podían durar semanas. En mayo, tras la cosecha, comenzaba el Inti Raymi, la fiesta del sol. Las momias de los antiguos reyes eran llevadas a las plazas de Cusco, donde festejaban junto a los vivos al son de cánticos sagrados. En agosto, antes de la temporada de lluvias, se celebraba la Situa, la gran purificación de las enfermedades. Los guerreros corrían por las calles de la capital gritando, ahuyentando a los malos espíritus hacia los ríos, para que las aguas llevaran las plagas al océano. Y en noviembre llegaba el Capac Raymi, la época del solsticio de verano y la iniciación de los jóvenes a la edad adulta. Durante estos días, la capital permanecía cerrada a los forasteros, convirtiéndose en un lugar reservado solo para quienes residían allí, unidos por una fe y una sangre comunes. El mundo gobernado por los incas era increíblemente diverso, incluso lingüísticamente. Los estudiosos modernos se asombran al descubrir que existían más de 700 lenguas en los Andes antes de la conquista española. Los profundos cañones y las altas cordilleras provocaron que las comunidades vivieran aisladas durante miles de años, creando una auténtica confusión babilónica. A veces, en 2 valles vecinos, la gente llamaba a lo mismo, maíz o papa, con palabras completamente diferentes. Para unificar este imperio mosaico, los incas emplearon 3 lenguas intermedias principales, el mochica en la costa, el aymara en la Sierra Sur y el quechua, que se convirtió en la lengua oficial. Los incas no intentaron suprimir los dialectos locales por la fuerza, sino que obligaron a la élite de todas las tribus a aprender quechua. Esta fue una política sabia. Al tiempo que preservaba las identidades distintivas de los pueblos, el imperio creó un espacio unificado para la comunicación, el gobierno y la oración. Gracias a este gran puente lingüístico, las órdenes del emperador desde el Cuzco
llegaron sin trabas a las fronteras más remotas, uniendo a cientos de pueblos en una sola entidad bajo el gobierno de los Hijos del Sol. Cuando los conquistadores españoles se toparon por primera vez con los pueblos andinos, quedaron impresionados por la increíble diversidad lingüística de la región. Un cronista contemporáneo escribió que casi cada valle tenía su propio dialecto, con un total de más de 700. Esta división fue el resultado de milenios de aislamiento entre comunidades separadas por impenetrables cordilleras. Sin embargo, para gobernar su colosal imperio, los incas utilizaron 3 idiomas principales: el mochica en la costa, el aymara en la Sierra Sur y el quechua en la Sierra Central. Contrariamente a la creencia popular, los incas no crearon el quechua. Para cuando llegaron a la cima, este ya existía desde hacía más de 2000 años, habiéndose extendido por los Andes durante la era Chavín. Los propios incas lo adoptaron de sus vecinos y lo transformaron en un instrumento de Estado. Curiosamente, la élite imperial utilizaba una forma especial y refinada del quechua, distinta de los dialectos vernáculos. Fue a partir de esta forma que palabras como Andes y Cóndor pasaron a formar parte de las lenguas europeas. Los propios incas llamaban a su lengua Runasimi, que significa lengua del pueblo, y posteriormente adoptaron el nombre quechua para designar las zonas montañosas templadas donde se hablaba con mayor frecuencia. El aymara fue la segunda lengua más importante. Durante la época inca, ocupó un territorio mucho más extenso que el actual, rodeando a Cusco por todos lados. El quechua y el aymara coexistieron durante siglos, intercambiando palabras y formas gramaticales, lo que los hizo estructuralmente muy similares, a pesar de sus diferentes raíces. Otras lenguas, ahora olvidadas, también se hablaban en el norte y el sur del imperio. Por ejemplo, el misterioso puquina fue considerado el cuarto idioma principal del Perú, y algunos estudiosos creen que fue hablado por los constructores de la antigua Tiahuanaco. Desafortunadamente, la mayoría de estos dialectos desaparecieron durante la época colonial, dejando solo los nombres de montañas y ríos. Sin embargo, el logro más singular de la civilización andina fue su sistema de escritura, sin parangón en el mundo. Los incas no dibujaban símbolos en papel ni piedra, escribían en un espacio tridimensional. Este sistema se llamaba quipu. Consistía en complejos enredos de cuerdas multicolores anudadas. Durante mucho tiempo, los quipus se consideraron simples herramientas de conteo, pero la investigación moderna demuestra que eran un sistema de escritura completo. Cada quipú era una obra maestra de codificación. El significado se transmitía a través de una multitud de factores: el color del hilo, la dirección de la torsión de la fibra, el tipo y la ubicación del nudo. Era una especie de sistema binario en el que cada decisión del creador creaba un significado específico. Con el quipu, los incas registraban no solo la cantidad de grano en sus almacenes o el número de guerreros en un ejército, sino también leyes, poemas e incluso crónicas históricas. Leer un libro así no era solo un proceso visual, sino también táctil. Los dedos del creador se deslizaban literalmente sobre la historia, leyendo la información de los nudos. Para mantener este sistema, existía una casta especial de especialistas, los quipu kamayoki. Eran los contadores y archivistas del Estado. Cada evento importante, cada impuesto y cada decreto se registraba en cuerdas y se almacenaba en los archivos. El quipu incluso permitía cartografiar el espacio sagrado. Líneas imaginarias irradiaban desde el templo principal del Cusco, conectando cientos de santuarios, y cada línea estaba anudada con una escritura anudada. Este sistema resultó tan eficaz que la administración española continuó utilizando a los fabricantes locales de quipus
para la contabilidad fiscal durante mucho tiempo. La escritura anudada sobrevivió en comunidades remotas incluso después de la caída del imperio, permaneciendo como el último testimonio mudo de una gran civilización que supo registrar sus pensamientos con hilo y nudos. Hoy en día, los estudiosos han aprendido a descifrar los números del quipú, pero el verdadero significado de los mensajes narrativos incas sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes del pasado. El arte del imperio inca es más que mera decoración o arquitectura, es un verdadero lenguaje de poder que surgió en la primera mitad del siglo XV. A diferencia de muchos otros pueblos, los incas crearon un estilo increíblemente estandarizado. Esto fue intencional. Cada objeto, desde una pequeña jarra hasta un imponente templo, debía ser fácilmente reconocible en cualquier rincón del vasto país. En este arte no se encuentran deidades aterradoras ni escenas de batallas sangrientas. En cambio, buscaba la armonía, la simetría y la pureza geométrica. Era el arte de una nueva era, diseñado para traer alegría y resaltar la generosidad del gobernante durante las suntuosas celebraciones. Pero si nos preguntamos qué era lo que más apreciaban los incas, la respuesta es inesperada: los textiles. En los Andes los textiles eran el principal símbolo de estatus y valor. Incluso el emblema del poder supremo, la mascapaicha, no era una corona de oro, sino una diadema tejida con maestría. Cuando los españoles conocieron a los incas en Cajamarca, les obsequiaron sus mejores vestiduras. Los incas quedaron sinceramente asombrados de que los extranjeros permanecieran indiferentes ante estos tesoros, concentrándose únicamente en el oro y la plata. La producción textil era la segunda industria más importante del estado, después de la agricultura. Existían dos tipos de tela: la sencilla ahuasca, para el pueblo llano, y el lujoso cumpi, para la élite. Este último se elaboraba con la más fina lana de vicuña o alpaca mediante complejas técnicas de bordado. Algunas prendas eran tan gruesas que parecían seda o incluso una fina cota de malla. Los cronistas describen increíbles mantos completamente cubiertos de plumas iridiscentes de colibrí y túnicas bordadas con cuentas de oro. Se conservan relatos de la inusual prenda del emperador Atahualpa, más suave al tacto que la seda más cara. Estaba tejida con piel de murciélago. Los patrones de las túnicas de los nobles, llamadas tocapu, presentaban formas geométricas abstractas. No eran simples adornos, sino símbolos de distinción. Cada una de estas figuras podía simbolizar una provincia conquistada o el estatus de su propietario. Al distribuir estas prendas a los líderes locales, el emperador les recordaba que su estatus dependía enteramente de su favor. Junto con el tejido, la arquitectura se convirtió en la característica distintiva del imperio. Los incas crearon un estilo único e inconfundible, caracterizado por puertas, ventanas y nichos trapezoidales. Los muros de los edificios incas siempre presentaban una ligera pendiente hacia el interior, lo que les otorgaba una increíble resistencia a los terremotos. En los palacios más prestigiosos, las piedras se colocaban con tal precisión que no quedaba ni la más mínima separación entre ellas, y sus superficies eran pulidas hasta un acabado de espejo. Curiosamente, antes de la creación de su imperio, los incas carecían de una gran tradición constructiva. Adoptaron y desarrollaron las técnicas de civilizaciones anteriores, como la de Tiahuanaco. En poco tiempo, cubrieron las montañas con una red de edificaciones que combinaba la fuerza bruta de la piedra con formas elegantes. Los arquitectos incas integraron magistralmente sus estructuras en el paisaje natural. Los muros a menudo se convertían en extensiones de los acantilados y las ventanas se ubicaban para ofrecer las vistas más majestuosas de las montañas y los valles. Cada nuevo emperador
Al ascender al trono, comenzaba la construcción de su propio palacio. Era una cuestión de honor y una forma de ser recordado por la posteridad. Los palacios eran más que simples viviendas, eran monumentos a la grandeza de su creador. Los conquistadores españoles recordaron la residencia de Atahualpa en Cajamarca, un elegante complejo con patios y piscinas, donde el agua caliente y fría de los manantiales de montaña se canalizaba a través de conductos de piedra. Las paredes de las habitaciones estaban pintadas de un rojo brillante y los techos eran de un blanco impactante y elegantemente abovedados. Esta combinación de lujo y la austeridad de la piedra reflejaba todo el espíritu de la civilización inca, majestuosa, ordenada e inextricablemente ligada a las fuerzas de la naturaleza. Entre las estructuras incas más grandiosas destacan las colosales construcciones conocidas por los arqueólogos como caliancas. Se trataba de estructuras increíblemente largas con techos a dos aguas sostenidos por enormes pilares de madera. Las más imponentes podían alcanzar los 75 metros de longitud. Estas estructuras siempre se erigían en los límites de las plazas principales y servían como lugares de reunión. Los conquistadores recordaban que la calianca del Palacio de Huayna Cápac en Cusco podía albergar hasta 4.000 personas de la lluvia simultáneamente, mientras que en Incayacta, Bolivia, un edificio podía albergar hasta 6.000 personas. Estos salones, con sus numerosas puertas y ventanas, eran un símbolo de la grandeza y la hospitalidad imperiales. Los incas transformaron incluso las terrazas agrícolas más comunes en obras de arte. La vasta red de campos de regadío que rodeaba las laderas de Cusco no solo era una necesidad económica, sino también la encarnación de un ideal estético. Los incas se esforzaron por lograr que la naturaleza pareciera ordenada y productiva. Durante la temporada de cosecha, los campos de maíz en las terrazas de Pisac brillaban con un brillo dorado sobre la piedra gris, creando un paisaje de tal belleza que los maestros joyeros intentaron posteriormente replicarlo en metales preciosos. La cerámica inca también tenía un profundo valor simbólico. Para garantizar la hospitalidad ritual en todo el país, el Estado creó aldeas enteras de maestros alfareros. La forma más reconocible era el aribal, o macas, una enorme vasija para transportar cerveza de maíz. Su distintiva base cónica permitía que la vasija se anclara firmemente a la tierra blanda, y se diseñaron asas especiales para llevarla al hombro. El aribal encarnaba la generosidad del inca. De estas vasijas se vertía la bebida durante los festines, como muestra de la gratitud del gobernante a sus súbditos. El estilo pictórico, sin embargo, se mantuvo riguroso y elegante. Patrones geométricos de diamantes, círculos y líneas se aplicaban sobre un noble fondo oscuro, lo que hacía que la cerámica inca fuera inmediatamente reconocible. Mientras que la cerámica y los textiles estaban dominados por una abstracción rigurosa, los incas favorecieron el naturalismo absoluto en su metalistería. Heredaron los secretos de los mejores metalúrgicos del continente y crearon estatuas de tamaño natural de personas, animales y plantas en oro y plata. Los conquistadores describieron con entusiasmo las figuras femeninas de oro puro halladas en Cusco, elaboradas con tal maestría que parecían estar vivas. Junto a ellas se encontraban llamas doradas e incluso jardines enteros de plantas metálicas. Desafortunadamente, casi todas estas obras maestras fueron fundidas en lingotes anónimos por los españoles y solo unos pocos ejemplares de estos tesoros sobreviven hoy en día. Los rituales de bebida comunitaria ocupaban un lugar especial en la cultura, para lo cual se elaboraban copas a juego, águilas de metal o queros de madera. Cuando un noble inca recibía a un invitado, siempre ofrecía una de las dos copas
enfatizando la igualdad y la unidad. Estas vasijas solían estar decoradas con los mismos símbolos geométricos sagrados del tocapu que la vestimenta de la élite. Curiosamente, la forma de estas copas se inspiró en la antigua Tiahuanaco. Los incas copiaron conscientemente el estilo de sus ancestros lejanos, intentando, a través del arte, restaurar en el mundo la unidad y el orden que creían existentes en el origen de los tiempos. El arte inca no desapareció inmediatamente después de la conquista española. A pesar de las restricciones, los artesanos cusqueños continuaron las tradiciones del tejido y el tallado en madera durante casi 300 años. Durante la época colonial, el arte de fabricar vasos de madera, o queros, alcanzó su máximo esplendor. Comenzaron a representar escenas completas de la historia inca y sus festividades tradicionales, preservando cuidadosamente la memoria de su antiguo esplendor bajo el manto de nuevas costumbres. La vida privada en el imperio estaba tan regulada como la pública. Una de las tradiciones más interesantes era el cambio de nombre. Un niño no llevaba un solo nombre a lo largo de su vida. Recibía el primero al nacer, el segundo a los 2 años, al cortarse el pelo por primera vez y el tercero en la adolescencia, al llegar a la edad adulta. Los nombres solían incluir nombres de animales poderosos o fuerzas de la naturaleza: joven halcón, sombra de la lanza o serpiente brillante. Cada nombre reflejaba el carácter o el estatus de una persona. Los gobernantes, al ascender al trono, adoptaban nombres nuevos y distintivos, como Retorno de la Era o Joven Maestro. Incluso los nombres femeninos, Flor Brillante o Palabra de Felicidad, formaban parte de este complejo sistema en el que cada palabra tenía un significado y conectaba a la persona con su familia, su tierra y el gran pasado de su pueblo. La vida en el Imperio Inca estaba claramente dividida en etapas, cada una marcada por rituales especiales. Curiosamente, el nacimiento de un niño no se consideraba motivo de gran celebración. Debido a la alta tasa de mortalidad infantil, los incas preferían esperar hasta los 2 años. Era a esta edad cuando el niño llegaba al mundo mediante el ritual del primer corte de pelo, el rutuchicui. Todos los parientes y amigos de la familia se reunían para esta celebración. El invitado de honor, que se convertía en el padrino, era el primero en cortar un mechón de cabello del niño con un cuchillo de piedra, seguido por los demás invitados. Cada uno traía regalos, ropa, ganado, armas o cubiertos. El cabello cortado no se tiraba, sino que se conservaba cuidadosamente para siempre como reliquia sagrada. La celebración siempre iba acompañada de cantos, bailes y copiosas libaciones que podían durar varios días. Desde temprana edad, a los niños se les enseñaba a trabajar. Las niñas ayudaban a sus madres con las tareas domésticas y aprendían a tejer, mientras que los niños protegían los rebaños de los depredadores. Pero la prueba más difícil les esperaba en la adolescencia. A los 14 o 15 años, los niños se sometían al ritual del huarachicuy, que significa ponerse el taparrabos. Era una dura prueba de valentía y resistencia que coincidía con el solsticio de verano. Los jóvenes ayunaban, corrían por las empinadas laderas del Valle del Cusco y participaban en simulacros de batallas, a veces tan feroces que infligían heridas reales. Finalmente, se perforaban las orejas para lucir anillos prestigiosos, recibían armas y recibían nuevos nombres de adultas. Para las niñas, el rito de paso era más modesto. Se llamaba kikuchikuy y marcaba su transformación en futuras amas de casa. Formar una familia era quizás el momento más importante en la vida de un miembro de la comunidad. Solo después de casarse y construir una casa, una persona adquiría plenos derechos y, no menos importante, asumía plena responsabilidad ante el Estado. Los hombres solían casarse a los 25 años, las mujeres a los 20.
Los matrimonios solían celebrarse dentro del pueblo para evitar la mezcla de linajes familiares y la confusión en las listas de empleos estatales. Mientras que los plebeyos eran monógamos, la élite inca practicaba la poligamia, utilizando el matrimonio como medio para forjar alianzas políticas con otros pueblos. Los incas no concebían la vida como un viaje del punto A al punto B. Para ellos era un proceso cíclico, como un año agrícola. Ni siquiera la muerte se consideraba un fin. Los cuerpos de los difuntos se secaban con los fríos vientos de la montaña, transformándolos en momias que no se descompondrían durante siglos. Se les colocaba en posición fetal, vestidos con sus mejores galas y rodeados de objetos familiares, herramientas, armas y utensilios. Se creía que, durante los primeros 5 días tras la muerte, el alma vagaba por lugares familiares y luego viajaba al lugar sagrado de su antepasado. Pero incluso después, los vivos seguían comunicándose con sus antepasados, llevándoles comida y bebida. Para la maquinaria estatal inca, cada persona era, ante todo, una unidad de trabajo. Los administradores dividían estrictamente a la población en grupos de edad, desde el huahua, un recién nacido, hasta el ruku, un anciano decrépito. Cada grupo tenía sus propias tareas. Los niños ayudaban con las pequeñas tareas domésticas, los hombres y mujeres adultos asumían la mayor parte del trabajo, y los ancianos proporcionaban instrucción y consejo. Las viviendas de los incas y sus súbditos eran sencillas y funcionales. En las montañas, los habitantes solían asentarse en laderas empinadas, transformando sus aldeas en impenetrables nidos de águila. Las casas eran de piedra o adobe con altos techos de paja. No existían muebles como los conocemos. Los incas dormían sobre mantas extendidas en el suelo y guardaban todos sus utensilios sencillos en nichos en las paredes o colgados de las vigas del techo. El hogar se ubicaba en el centro de la casa y las mujeres comían sentadas, de espaldas a los hombres, frente al fuego. A menudo se criaban cuyés en las casas, comían sobras y eran una importante fuente de carne. Las casas de los ricos se distinguían únicamente por su tamaño y la calidad de su mampostería, y el único mobiliario era un banco bajo de madera reservado solo para los más nobles. Las tradiciones culinarias de los incas eran modestas. Su dieta consistía principalmente en alimentos vegetales, consumidos 2 veces al día, una comida abundante por la mañana y otra por la tarde antes del atardecer. El mayor tesoro de los habitantes de las montañas era la papa. Para conservarla durante años, los incas inventaron una técnica llamada chuño. Las papas se congelaban durante la noche y se secaban al sol durante el día, convirtiéndose en tubérculos ligeros y estables. La carne de llama o cuy era escasa y se servía principalmente durante los festivales. En lugar de agua, los incas preferían beber chicha, azúcar o chicha. No era solo una bebida, sino un elemento crucial de la vida social. Se elaboraba con granos de maíz germinados, se hervían y se dejaban fermentar en recipientes sellados. La cerveza era altamente nutritiva y servía de base para cualquier celebración o trabajo colectivo. Sentados en el suelo, bebiendo chicha en copas de madera, los incas conversaban sobre la cosecha, recordaban a sus antepasados y se sentían parte de la vasta y bien engrasada maquinaria de un gran imperio. La vida cotidiana de los incas estaba marcada por un ritmo estricto, incluso comidas ritualizadas. Normalmente, los habitantes del imperio comían 2 veces al día, un desayuno abundante entre las 8 y las 9 de la mañana y una cena ligera justo antes del atardecer. Si bien los incas comían con moderación, en cuanto a la bebida, todo cambiaba. La cerveza de maíz fluía con abundancia, especialmente entre la nobleza, cuyas fiestas a menudo se prolongaban hasta altas horas de la noche.
Los pobres vivían con más modestia, pero gracias a los almacenes estatales, nunca sufrieron una verdadera hambruna. La coca ocupaba un lugar especial en la vida de cada andino. Este pequeño árbol producía hojas que se consideraban más valiosas que el oro o las esmeraldas. Se masticaban con cal o ceniza, lo que ayudaba a liberar jugos energéticos. La coca era indispensable para el trabajo duro, calmaba el hambre y daba fuerzas para trabajar todo el día en las duras tierras altas. La medicina inca era una fascinante combinación de profundo conocimiento anatómico y magia ancestral. Las enfermedades se percibían a menudo como castigos de deidades furiosas o como consecuencia de la pérdida de una parte del alma. Para sanar, los curanderos realizaban rituales de exorcismo, frotaban al paciente con conejillos de indias o leían hojas de coca, intentando comprender la ira de los espíritus. Pero tras esta fachada mística se escondía una verdadera ciencia. Los incas eran excelentes cirujanos, realizaban craneotomías con éxito, utilizaban fórceps de bronce, aplicaban vendajes limpios e incluso fabricaban prótesis de madera para quienes habían perdido extremidades. Sus botiquines estaban repletos de cientos de hierbas medicinales, minerales y agentes hemostáticos, cuya eficacia era reconocida incluso por los médicos europeos. En el imperio, la ropa servía de pasaporte. Aunque el corte de todos era prácticamente idéntico, la tribu de una persona podía identificarse inmediatamente por su peinado o tocado. Los hombres usaban taparrabos y túnicas sin mangas, y se echaban la capa sobre los hombros cuando hacía frío. Las mujeres se envolvían en largas capas de tela, sujetas con un elegante cinturón y grandes alfileres de plata. Curiosamente, los incas consideraban la ropa un ser vivo. La túnica tenía su propio corazón, boca y entrañas, y los tejedores creían que creaban no cualquier cosa, sino un objeto vivo. Los nobles se diferenciaban del pueblo llano solo por la calidad de sus telas. Sus ropas eran más suaves que la seda y estaban adornadas con exquisitos bordados. Sin embargo, su principal adorno eran sus enormes orejeras, que posteriormente llevaron a los españoles a apodarlas orejas caídas. El entretenimiento inca estaba inextricablemente ligado al trabajo y la religión. El trabajo gubernamental no se percibía como una carga, ya que siempre iba acompañado de música, baile y abundante comida. La vida estaba llena de sonidos. Flautas, tambores y campanas estaban por todas partes. El juego más popular era el pica, un juego de dados en el que se usaban dados y fichas de madera para apostar no solo a textiles o ganado, sino también al destino, ya que el juego solía usarse para predecir el futuro en momentos críticos de la vida. Cada pocos años, el imperio organizaba una gran cacería real, el Chaco. Miles de batidores formaban un círculo viviente de varios kilómetros de diámetro y lo cerraban lentamente, conduciendo la presa hacia el centro del valle, donde residía el propio Inca. Era un espectáculo sobrecogedor. Se mataban depredadores y se capturaban vicuñas y guanacos de gran valor para esquilar su preciada lana. Posteriormente, la mayoría de los animales eran liberados y la carne de los machos sacrificados se secaba para reabastecer las reservas estatales. Decenas de miles de personas podían presenciar una sola cacería, lo que se convertía en una prueba más del poder del gobernante, quien actuaba como el supremo proveedor y protector de su pueblo. Así, en una interminable serie de trabajos, celebraciones y rituales, la vida se desarrollaba en el mundo de las 4 direcciones, donde cada objeto y cada acción tenían un profundo significado sagrado.